Estoy muy expectante con la palabra del día de hoy, que tiene por título, decir que no está Mel, porque siempre Mel, cuando digo el título de las palabras, me dice, el título de la palabra es la gran tribulación. La gran tribulación. Pastor no le alcanza con las tribulaciones, que va a hablar de la gran tribulación. Amén. De la gran tribulación. Quiero hacer una oración cortita. Espíritu Santo, yo te pido que, tal y como hemos cantado hasta recién, tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y entender las cosas que no les dada al hombre natural entender. Que más que doctrinas, más que teología, más que escatología, hoy podamos verte a ti, podamos ver tu realidad, podamos ver tu persona y no seamos como esa generación que entendió los tiempos, pero no vio al que había de venir. Que sabían que eran los tiempos de la venida del reino y entendieron las señales y entendieron los tiempos y sacaron las cuentas de la profecía de Daniel y todo se había cumplido, pero cuando vino el que había de venir no lo reconocieron. Que podamos reconocerte en esta generación, por donde tú estás andando, qué sendas tú estás allanando, para que podamos ser propicios a ti. Para que no estemos allanando una senda que no sea la que tú estás allanando. Para que no estemos edificando un reino que no es el que tú estás edificando, sino que estemos enderezando tu senda, tus veredas, y podamos, el día que todo sea probado por fuego, ver que nuestra edificación permanece, porque hemos edificado junto con Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 24. Creo que en la mayoría de nuestras Biblias este capítulo aparece con este título, Señales del fin del mundo. En algunas versiones dirá señales antes del fin, pero que básicamente son esos, señales antes del fin. Amén. Vamos del versículo 3. Dice, más tarde, cuando Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes, pero esto será apenas el comienzo de los dolores. Digan conmigo, el comienzo de los dolores. Entonces, aún hay más. Verán nación contra nación, verán reino contra reino, verán terremotos, vendrán muertes, vendrán muchas cosas, pero esto apenas, dijo, son comienzos de dolores. Que como bien nos enseñó mi esposa hace unos domingos atrás, esa palabra comienzo de dolores es una forma que en los tiempos antiguos se hablaba de las contracciones. ¿Cuántos me están siguiendo? Comienzo de dolores era el término utilizado a una mujer que estaba encinta. Significaba que son las primeras contracciones. Las que han sido mamás o los papás que hemos acompañado mamás en proceso de embarazo, saben que en los primeros meses del embarazo las madres ya empiezan a sentir unas llamadas falsas contracciones o contracciones de prueba. ¿Cuántos sabían de eso? Que dicen, ¡ay! Y algunas mamás se asustan porque sienten que algo se apretó, no sé cómo se sentirá, estoy chamullando. ¿Por qué me meto donde no sé? Dice mi esposa siempre. Pero que son contracciones de prueba, que es que el cuerpo se está empezando a acostumbrar a lo que sí va a ser en unos meses
el parto. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Así que Jesús dijo, cuando le preguntaron cuáles serán las señales del fin del mundo, cuáles serán las señales de tu venida, Jesús les advirtió que no se dejaran engañar. Y acá, amados, está el principal consejo de Jesús para estos tiempos finales: no dejarse engañar. Así que una de las cosas que son importantísimas en este tiempo crucial es el discernimiento espiritual. Discernir los caminos de Dios, discernir la obra de Dios. No cualquier cosa que tenga nombre de Dios, cristiano, evangélico, pentecostal, de los últimos días, ahí nos metemos con todo y aceptamos cualquier palabra o nos metemos en cualquier emprendimiento que tenga parecido con las cosas de Dios, sino que es vital en los días finales, dijo Jesús, no dejarse engañar. Y dice, porque en aquellos días se levantarán falsos cristos. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. O sea que el principal peligro de los tiempos finales no es lo que es arbitrariamente opuesto al reino de los cielos, sino las cosas que se van a parecer mucho al reino de los cielos. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando Jesús les advirtió, miren, yo les voy a contar de los tiempos finales. No dejen que nadie les engañe en aquellos días. No dijo, van a venir gente con una capucha negra y con cuernos de diablo. No, dijo, van a venir muchos que usarán mi nombre. Van a venir muchos que usarán mis palabras. Van a venir muchos que tendrán una imagen muy similar a la mía. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando el Señor manda discernir entre sacar lo vil de lo precioso, ser exactos, poner la plomada, mis amados, no es porque hay que discernir algo que es muy diabólico y contrario a las cosas de Dios, sino porque hay que identificar algo que nos puede meter gato por liebre. Algo que nos pueden ofrecer por verdadero, pero su camino sea camino de muerte. Su camino sea camino de corrupción. Su camino sea camino de perdición. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Si algo Jesús le dijo primero, no fue, mire, va a haber un anticristo, mire, va a haber una marca a la bestia. Mire, lo primero que le dijo, tengan cuidado de lo que se parece mucho a mí, pero no es de mí. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Se está necesitando algo mucho más fino. Se está necesitando algo mucho más sutil. Se está necesitando un discernimiento. ¿Hace calor? Apagamos. Se está necesitando un discernimiento espiritual para poder separar lo que es de lo que no es. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Mis amados, para identificar algo que es diabólico, no hace falta discernimiento. No hace falta un don del Espíritu. No hace falta un don sobrenatural. Lo sobrenatural lo necesitamos para todo aquello que requiere un desafío. ¿Cuántos me están siguiendo? Para todo aquello que requiere un desafío, yo necesito la mano de Dios. Yo necesito un don de Dios. Yo necesito el consejo de Dios. Yo necesito el discernimiento espiritual. Yo necesito la congregación de los santos. Yo necesito el cuerpo de Cristo. Yo necesito un presbiterio profético. Gente que escucha a Dios junto conmigo. ¿Cuántos están conmigo en esto? Amén. Entonces, lo primero que Jesús les advirtió es que no dejen que nadie les engañe. No le habló de las guerras primero y del COVID y de la nueva cepa y del nuevo orden mundial y de todas estas cosas que son importantes y son reales y tienen un rol en el cumplimiento de los tiempos, sino que lo primero que le dijo es que no se dejen engañar por los falsos cristos, por los falsos caminos. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y oirán de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. ¿Procuren qué? No alarmarse. Entonces el segundo mensaje. El primero, que para los tiempos finales si algo necesitaremos será discernimiento. Para los tiempos finales algo que necesitaremos será crecer en el conocimiento de la verdad. Si algo necesitaremos en los tiempos finales será conocer cada vez más excelentemente a Cristo. Amén. Amados, crecer en discernimiento no es aprender a distinguir todo lo falso.
Es en esta corriente donde muchos pierden el norte, pierden el rumbo. Yo creo que los que tenemos muchos años de iglesia, hemos vivido la iglesia de unos 30 años atrás, 20 años atrás, vivimos toda una etapa de una escatología totalmente alarmista, donde dábamos vuelta a los discos de los cantantes, a ver dónde había un mensaje secreto, mirábamos los billetes, porque había, a ver si la marca de la bestia estaba en los billetes, y habían hasta estudios con diapositivas, que el dólar era el signo de la bestia. Bueno, yo viví esa etapa. Y teníamos unos maestros ahí bien escatológicos en la iglesia, que espero que no estén mirando este video. Amén. ¿Cuánto interceden conmigo? Que a veces cuando decimos, no dejen que nadie los engañe, los tiempos finales serán tiempos de engaño, serán tiempos donde querrán engañar a los escogidos, inmediatamente pensamos que tenemos que volvernos expertos en todo lo que es falso, que tenemos que volvernos expertos en todo lo que no es de Dios. Así que damos vuelta al disco de Yuya. Mi nene no tiene ni idea de qué es Yuya cuando hablo, pero si Eliseo sabe el hilar. No se trata de ver si este político, si está aliado con el otro. Si el Espíritu te revela algo de eso, porque tenés un rol intercesor, gloria a Dios. Pero mi amado, el fin de no dejarse engañar los tiempos finales no se trata de volvernos expertos de todo lo que es falso, sino conocer cada vez mejor al verdadero. Ya hay un ejemplo que le hemos dado muchas veces desde este púlpito, y es que cuando en los bancos, o la gente que tiene que contabilizar mucho dinero, se le enseña a identificar plata falsa, no se le enseña todos los tipos de billetes falsos, todas las tipos de falsas gotas de agua y todas las clases de falsificaciones de billete que hay, sino que algo que se le da a una persona que trabaja en estos tipos de oficios es mucho dinero verdadero, que cuenten mucho dinero verdadero, porque cuando ya se acostumbran al tacto del billete verdadero, cuando hay uno falso, este se siente diferente. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos entienden el sentimiento? Esto se siente diferente. Amén. Cuanto más conocemos a lo verdadero, más fácil empezamos a distinguir cuando algo se ve re lindo, suena súper, pero hay algo que me hace ruido. Hay algo que, ¿no? Como los catadores de vino. Don Jorge sabe lo que estoy hablando. Me miró enseguida. Como que, hoy me probó uno y me dijo, es buen vino, pero no queda, cuando lo hago así la copa, no queda el rastro que tiene que quedar. Eso ya es otro nivel de sutileza, ¿no? Hay algunos que dice, trae el tetra, qué padre, ¿no? Si lo vamos a mezclar con jugo. No, pero el que sabe, el que no mezcla, el que no le pone cubito, el que no enfría el vino, hoy no me retó porque estaba el vino frío, sabe, cuando uno tiene ese nivel de sutileza, ¿cuántos me están siguiendo? Amén. Sabe distinguir que algo no es conforme a lo verdadero. Entonces, el gran llamado que tenemos en estos tiempos es conocer a Cristo cada día más. Mi esposa compartió algo maravilloso hace unos domingos atrás. Ya no me acuerdo si lo compartió acá o me lo compartió a mí. Pero, amado, hubo gente que supo reconocer a Cristo cuando era un bebé que estaba entrando al templo. Voy a usar una palabra fuerte, hubo un feto que reconoció a Cristo. Y gente que lo vio sanando, liberando y levantando muertos, no lo reconocieron. ¿Cuántos me están siguiendo acá? Para los que no saben lo que estoy hablando, cuando María embarazada se encontró con Elizabeth embarazada, el bebé Juan el Bautista que estaba ahí adentro dice que saltó adentro del vientre de la mamá. Dice que cuando él era un niño y fueron al templo con un bebé de días, había un hombre llamado Zacarías y había una mujer llamada, ¿cómo? Simeón, perdón, Zacarías el papá de Juan el Bautista. Simeón y una mujer llamada Ana, profetisa, que servían en el templo de Dios con oraciones, ayunos y ruegos diariamente, que cuando María entra con ese bebé, dan gloria a Dios porque sus ojos han visto la salvación. ¡Wow! Mis ojos han visto la salvación. Yo imagino lo que pasaría por la cabeza de María con todas las cosas que pasaban. Sabios de Oriente que vinieron a un establo a traer regalos.
Y ahora dos ancianos que ven un bebé y dicen, aquí está la salvación. Wow, qué tremendo, ¿no? Ahora, gente que lo vio sanando, hablando cosas inefables, colaron el mosquito, se tragaron el camello y no lo pudieron reconocer como el Mesías. Entendieron los tiempos, entendieron las señales, pero no conocieron al que había de venir. Que no nos pase en estos tiempos ser expertos en todo lo que concierne a tiempos finales, pero no reconocer los caminos de Cristo. No reconocer el rastro de qué es lo que Él está haciendo en esta generación. De qué caminos Él está enderezando cuando dice que está preparando las sendas para su venida. Por eso no dejen que nadie les engañe. La generación de Juan el Bautista, una generación que prepara el camino del Señor. Una generación que está allanando las sendas, que está enderezando las veredas. Es una generación que reconoce cada vez más puramente la voz del que le llama. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No dejen que nadie les engañe, dijo Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y dice, ustedes oirán de guerra, de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Primer punto dijimos, discernimiento. No dejen que nadie les engañe. Si algo vamos a hablar esta noche, y si algo se tratarán los procesos, y se están tratando los procesos de tierra fértil, es conocer cada vez más exactamente los caminos de Dios para nuestras vidas. Conocer cada vez más exactamente lo que Él está hablando a la iglesia. Ser cada vez más fieles, no hagamos algo para el Señor, sino que espera recibir. Por eso Dios no está hablando tanto de sacerdocio, por eso Dios no está hablando tanto de altar. ¿Qué está pidiendo el altar? Porque no ofreceremos un fuego extraño, sino el fuego que Él está pidiendo recibir. Amén. Punto número 1, discernimiento. Y punto número 2, no alarmarse. Alguien diga conmigo, no alarmarse. Dice, oirán de guerras, rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Hay muchos que cuando empezamos a hablar de tiempos finales, si alguno escuchara que el título de la prédica es La Gran Tribulación, alguno va a querer sacar el video y del otro lado. No lo saquen. Porque dice, hoy no, estas cosas me dan miedo. Estas cosas que me siento... Está bien que haya temor de Dios. Amén. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Temor de Dios es el que nos permitirá ser un cordero que hace la voluntad de Dios. Un cordero que es llevado al sacrificio. Lo que nos permitirá ser la voluntad de Dios. Amén. Temor reverente. Lo que cantamos hoy, que yo sé quién es el que me habla. Amén. Pero Jesús no quería que nos alarmemos con lo que sale en el noticiero, con que se están cumpliendo las profecías. No se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá también terremotos por todas partes. Y todo esto será apenas el comienzo de los dolores. O sea, apenas estos son ni siquiera las contracciones de parto, son las falsas contracciones. Son las contracciones de prueba. Son las que están preparando al cuerpo para el alumbramiento. Son las que están preparando el cuerpo para los tiempos que vienen. Y alguno va a empezar a entender para dónde está yendo la prédica. Las tribulaciones que muchos hemos estado atravesando en los últimos tiempos, los últimos años incluso, son dolores de parto que están preparando el cuerpo para un tiempo que viene. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Cuando en el 2020 llegó la pandemia, me tocó compartir en un panel, en una especie de foro, con dos siervos de Dios, con el apóstol Said, quien nos ungió y nos envió al ministerio desde Barranquilla, con el pastor Sergio Cataglini, y acá su servidor hizo papelones en ese foro, el amigo se acuerda del día de hoy, me metí en cada lío, en cada enredo, estaba nervioso. Pero uno de los planteos que hablábamos, me acuerdo cuando ya hacía como 3 meses que estábamos encerrados, cuando ya la gente estaba diciendo Cristo viene, acá se terminó todo, nos estamos muriendo todo a poco, esto hasta la tercera parte de la población no para. Me acuerdo que
llegamos a un concilio apostólico, un consenso revelacional, donde entendíamos de que todavía estábamos experimentando comienzos de dolores. Pero vaya que fueron pruebas que, valga la redundancia, probaron dónde estaba parada la iglesia. Probaron el fundamento de los hijos de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque, como bien lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, la fe necesita ser pasada por el fuego de la prueba. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque fe que es pasada por el fuego de la prueba es fe que, como el oro, que aunque es un material incorruptible, debe ser probado por el fuego para salir de él purificado, para salir en su máxima expresión. ¿Cuántos me están siguiendo? De ahí que tengo una frase acuñada que dice que fe que no es probada es fe de cartón. ¿Cuántos me están siguiendo? La tengo que registrar esa, rápido. Fe que no es probada es fe que es de cartón. Todos tienen fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Yo creo que hay, y no sé, por lo menos para no quedar mal con el que está al lado, decir amén. Aleluya. Capaz que tiramos ahí una chiripiorca, algo, ¿no? Para parecer bien espiritual. Pero realmente no sabemos si tenemos fe hasta que pasamos la prueba. Realmente no sabemos si tenemos fe hasta que pasamos el tamiz, hasta que pasamos el zarandeo, hasta que pasamos la gran palabra de la prédica de hoy, la tribulación. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Pero es en la tribulación donde Él expone lo que hay en nuestro corazón, donde realmente sabemos dónde estamos parados y donde Él también separa lo que no nos conviene para la siguiente estación. Amén. Entonces, amado, la tribulación es negocio por todos lados. Amén. Y amados, el apóstol Pablo lo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Es necesario, dijo. Alguien diga conmigo, es necesario. Si es necesario es que no hay otra. ¿No? No hay otra. Es necesario, dijo, que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿cómo se entra en el reino? Por medio de muchas tribulaciones. Si alguien me dice, ¿cómo se llega a ver eso? Yo digo, pues puede agarrar la 66 o la 60, ¿no? Es necesario que agarre la 66 o la 60. Bueno, ahora arreglaron la 8. Hay otra opción, ¿no? Bueno, en el reino, amado, hay un único camino para entrar al reino. Se llama muchas tribulaciones. Amén. Acá alguien va a decir, no, la salvación es por fe, pero bien nos enseñó que el amigo Nico, de que no estamos hablando de la salvación, no estamos hablando del perdón de los pecados, estamos hablando de entrar en el reino, entrar en la voluntad de Dios, entrar en los caminos que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellos. ¿Cómo se entra a ese camino? Se entra por medio de muchas tribulaciones. Amén. El camino se llama muchas tribulaciones. Amén. Qué lindo. Algunos están sonriendo, pero quieren tirar con algo. Agárrense con la Biblia. Amén. Entonces, entendíamos de que la tierra empezaría a sufrir dolores de partos. Empezaría a sufrir lo que se llama comienzo de dolores. Me corrijo, no dolores de parto, comienzo de dolores. Ya dolores de parto es cuando estamos a punto de dar a luz el fruto. Pero el comienzo de dolores es el que empieza a preparar a la iglesia para el tiempo que viene. Y esta es la primera palabra profética que yo quiero soltar en este tiempo. Muchas de las tribulaciones que hoy estás atravesando son comienzos de dolores que depositarán a la iglesia en el posicionamiento de fe que necesita para los dolores que sí serán de parto. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Para cuando se levante la prueba de fe que dicen los apóstoles, probarán al mundo entero. Habrá una gran tribulación que pondrá a prueba al mundo entero. ¿Cuántos me están siguiendo acá? Y ahora lo vamos a leer. Pero antes de esto Jesús dijo, habrán guerra, habrán rumores de guerra, habrá una pandemia global, habrá encierro, una cuarentena obligatoria, viviremos de que como mosquitos que caen cuando tiramos flea, empezarán
¿Cuántos recuerdan que prendíamos el noticiero y había un contador de cuánto iba subiendo el día, el número de muertos por COVID? Y era tremendo. Cuando empezamos a ver los miles, los 10.000, los 100.000, los millones, era tremendo, ¿sí, no, sí o no? Y amados, la fe de muchos fue probada. Yo creo que la fe de todos fue probada. Y todos empezamos a identificar dónde estábamos parados. Y no solamente nuestra fe fue probada, sino el fundamento de la iglesia fue probado. Porque si alguien le pregunta a cualquier iglesia, en cualquier denominación, en cualquier templo, sobre qué fundamento está edificada la iglesia, ¡Cristo! Y algunos están fundamentados sobre otro fundamento. El cronograma, la rutina, el templo, las actividades. ¿Cuántos me están siguiendo? Y ahí que había muchos que no sabían qué hacer cuando la pandemia les quitó el templo, le quitó la agenda, le quitó el cronograma. Nos tocó hablar con unos pastores en una boda, todos con barbijo, ya en el segundo año de pandemia, estamos saliendo a poquito, donde estos pastores nos preguntaron cómo hicieron con la iglesia, cómo pasaron. Nosotros vivimos un avivamiento en la pandemia. De hecho, Tierra Fértil Hudson, muchos no saben, empezó gracias a la pandemia. Porque como tuvimos que salir a las redes, y este pastor no quería nunca salir a las redes, y este pastor lo empujaba a que salga a las redes, yo decía, no, las redes no, cuando el primer domingo no podíamos, y ahí estaba yo frente a la pantalla. Yo miraba la pantalla y la pantalla me miraba a mí. ¿Y qué hacemos? Y de golpe yo esperaba ahí en mis 10 ovejas, mis 15 ovejas, y habían 64, 70 personas conectadas. ¿Y dónde es toda esta gente? Y Analía nos mandaba, no, porque le mandé a mis vecinos, y mis vecinos le mandaron a sus familiares, y estaba hasta la señorita de la primaria de Analía conectada. Y muchas de las familias, las vidas que hoy se congregan, en la casa de Hudson, nacieron por la... ¿Cómo hicieron con la pandemia? Les preguntaron estos pastores. Y vivimos un avivamiento, dijimos. Y fue la respuesta que menos esperaban. Y me di cuenta por qué Dios no me permitía que ponga fundamentos fuertes. Yo quería un templo y andábamos ahí siempre tecleando. Salimos de la casa de Luciana a alquilar el club Mardin y a los 2 meses terminamos en pandemia. Me di cuenta que no teníamos mucho que perder, pero el que todavía tenía mucho que perder, mucho fundamento construido en los lugares incorrectos, los principios de dolores te hacen testear dónde está el cuerpo, cómo está el cuerpo. Si duele mucho, si duele poco. ¿Cuántos me están siguiendo? La tribulación, si duele mucho, te muestra dónde estás parado. ¿Cuántos me están siguiendo? Voy a volver a repetir eso. La tribulación, si duele mucho, te muestra dónde estás parado. Si duele intermedio, te muestra dónde estás parado. Ya la mamá que a los 4 o 5 meses la tribulación la parte al medio que ya está mirando con cariño el epidural, ¿no? Ya está mirando con cariño la cesárea. Hoy en día vieron que se programan más cesáreas de lo que antes se hacía. Antes cualquier hija vecina decía, vení mamita que soy partera. Y el título, sentate acá. Vos tomá nota la fecha de nacimiento y el horario. Se quedó sin pila el reloj. Bueno, más o menos. ¿Por dónde está el sol? Esa es tu fecha de nacimiento. Ya está, ¿no? Las tribulaciones, el comienzo de dolores empiezan a mostrarnos dónde estamos parados. Porque todos decimos que nuestro tesoro está puesto en Él. ¿Sí o no? Mi tesoro eres tú. Era una de mis frases favoritas. Mi tesoro eres tú. Todo mi tesoro está en tu persona. Pero realmente cuando la tribulación llega y cuando separa de nuestra vida lo que es de lo que no es donde realmente vemos dónde está nuestro tesoro. Ustedes le preguntan al pueblo de Israel, ¿dónde está tu tesoro? Cuando sale del Mar Rojo, era el Señor, ¿no? Y ahí estaba Miriam con el pandero y todos cantaban. Y hasta hoy tenemos el cántico de Miriam registrado en la Escritura. Sin embargo, en el desierto, yo los puse a prueba, dice el Señor, y les mostré lo que hay en su corazón. Entonces la tribulación muestra lo que hay en nuestro corazón. El principio de dolores muestra cómo resiste el cuerpo los dolores de parto. ¿Cuántos me siguen? Mamás, si alguna está de 4 meses, 5 meses en el mundo espiritual,
y las tribulaciones te parten al medio, te está mostrando cómo está tu cuerpo antes de las tribulaciones que vienen. ¿Cuántos me están siguiendo? Algunos están mirando el epidural con cariño y están al 4.º mes de embarazo, pero esto Dios no lo hace para condenar a nadie, sino que eso nos permite revisar nuestros fundamentos. Bendice el fuego de prueba que hoy está exponiendo cuánto de tu fe está construido con oro, piedra preciosa y plata, y cuánto con heno, madera u hojarasca. Porque es ese fuego de prueba que hoy te va a purificar, hoy te va a dar un diagnóstico, hoy te va a permitir ser purificado antes de que comparezcamos ante el tribunal. Jesús dijo, vean de ponerse a cuentas con su adversario mientras van por el camino, porque cuando tenga que comparecer ante el juez, se dictará sentencia y tendrás que pagar hasta la última moneda. ¿Saben qué significa eso? Aprovechen las contracciones de parto. Aprovechenlas para ir a cursos preparto. Nosotros fuimos a cursos preparto, hicimos 6 meses de curso preparto. Obviamente estoy hablando como una alegoría, ¿no? Hay veces que un parto se complica y eso no significa que hiciste mal el curso preparto, ¿no? Pero a forma figurativa, le enseñaron a Flor cómo administrar la contracción, que ella puede reconciliarse con sus contracciones, aprender a respirar con las contracciones, aprender a pujar con la contracción y descansar cuando no hay contracción. ¿Cuántos me están siguiendo? Y así fue que el día del parto, había una chica que tenía un parto complicado y vieron que el de Flor venía de manual y dijo, papá, ¿te animás a quedarte con la mamá hasta que el bebé corone? Sí, yo le aviso, dije. Éramos expertos, yo era un partero, era. No, mentira. Trae el cuchillo y cortamos el cordón acá. No, mentira. El bisturí. Cuchillo, qué bestia. Calentamos con fuego. No, mentira. Pero eso es aprovechar las tribulaciones que hoy estás viviendo. Aprovechar el comienzo de dolores. Las contracciones, las falsas contracciones, las contracciones de prueba, porque esa prueba está revelando lo que hay en tu corazón, está revelando dónde está tu tesoro, y alguien se va a sentir insultado, ¿qué está diciendo? ¿Que mi tesoro no está en el Señor? Y el fuego de prueba muestra dónde está nuestro tesoro. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay gente que le adora al Señor con devoción hasta que el hijo se le aparte, y cuando se le aparte le hace el berrinche a Dios. Ah, bueno, me salva mi hijo, tu abuela te adoro, ¿no? Y entonces tu tesoro no está en el Señor, está en tu hijo. ¿Cuántos me están siguiendo? Sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero la fe que no es probada es una fe de cartón. Pero gloria a Dios por la fe que pasó por el fuego, porque como el oro salió refinada, salió purificada. ¿Y qué pasa cuando, como nos dijo Nico, qué pasa cuando el fuego entresaca lo vil de lo precioso? Serán mi boca, hijo. Serán mi medida de justicia en la tierra. Serán columna y baluarte de la verdad. Será un instrumento útil en las manos de Dios. Todo lo que ejecuten, ejecutarán justicia, alinearán caminos, atarán principados, tendrán llaves para que todo lo que abran se abra y todo lo que cierren se cierre, porque habrán sido un instrumento purificado, un instrumento preparado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Damos gloria a Dios por el comienzo de los dolores. Habrán guerra, habrán rumores de guerra. Vean que son circunstancias ambientales, ¿no? Circunstancias que ocurren alrededor de nosotros. Metería ahí la palabra pandemia, pasa que la Organización Mundial de la Salud no existía. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, terremotos por todas partes, y todo eso solo apenas será el comienzo de los dolores. Entonces, ahora sí entramos a algo más fuerte. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Ah, ¿vieron que venían contracciones más fuertes? Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin
será salvo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Oh, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Wow, se me pusieron los pelos de punta. Ahora sí estamos hablando de la verdadera señal de los tiempos. El evangelio del reino se predicará en todas las naciones para testimonio de mi nombre, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, Jesús le enseñó cómo tomarle la temperatura a los tiempos, cómo medir los tiempos y las sazones, pero les dio la verdadera llave de los tiempos, y es cuando el evangelio del reino sea anunciado. Es cuando el evangelio del reino sea revelado. Es cuando el evangelio del reino sea proclamado. ¿Cuántos me están siguiendo? Y amados, eso es lo que estamos haciendo en este lugar. De eso se han tratado, tierra fértil, tus procesos. De eso se han tratado los caminos que el Señor ha estado abriendo delante de ti. Nos ha estado revelando el evangelio del reino. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos ha estado revelando el reino. Desde que el Señor nos hablaba a principios del año pasado, el establecimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Cuando nos hablaba de Samuel, cuando nos hablaba del templo, cuando nos hablaba de que la justicia de Samuel limpió su casa. Cuando hablamos de Primera de Pedro, capítulo 4, no se asombren de este fuego de prueba que le ha sobrevenido como algo de que asombrarse, sino más bien gócense por el fuego de prueba que están atravesando, porque los que se gozan en medio de la prueba, que también se puede traducir como tribulación, también será grande su gloria cuando la gloria de Cristo se revele y ellos sean juntamente con Él manifestados en gloria. Si alguien sufre por malhechor, por mentiroso, por ladrón, no hay gloria en eso, dice Pedro. Pero si sufren por causa de mi nombre, entonces habrán sido hallados dignos de llevar mi nombre. ¡Aleluya! Y se glorificarán cuando mi gloria se revele. Ustedes también serán manifestados en gloria. ¿Cuántos recuerdan esos tiempos? Y después de haber sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los fortalecerá, los establecerá y los afirmará en una roca firme. Él mismo afirmará sus vidas. Él mismo los plantará ahora sobre una roca que no puede ser movida. ¡Wow! O sea que el fruto de esa prueba va a ser que estarás plantado en una roca que no se puede mover. Él sabe para qué te está procesando. Él sabe para qué te está pasando por la zaranda. Él sabe para qué te está pasando por el tamiz. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Recuerdan cuando el año pasado hablamos de manto? Piedras vivas versus ladrillos. Decíamos que la religión sabe fácilmente acomodarte como un ladrillo en su organización. Y acá más o menos él y sirve para esto, la metemos acá. Y nunca le revela cuál es el camino que Dios tiene para su vida. Babilonia se aprovecha de tu don para que le sirvas a su sistema. Y nunca te entrega a los caminos que tú tienes que enderezar para la venida del Señor aquí en la tierra. Pero cuando el Señor te llama al reino, cuando Jesús dice, sígame, cada discípulo tenía su idea de cómo era servir al Mesías. Imagino que el celote, que era medio guerrero, acá tenés guardaespaldas, papá, decía. Imagino que Pedro, que era medio lengua floja, tenés vocero, decía, que vos necesites decir, yo lo digo. Entonces lo opinaba enseguida. ¿Voy a ir a la cruz? No, decía. Cada uno tenía su idea de cómo iba a servir al Señor. Hasta que empezaron a caminar con el Maestro. Y empezaron a vivir tribulaciones. Hay una escena que a mí me encanta de Chosen. Estamos haciendo un chivo de Chosen. Dallas Jenkins me va a tener que pasar una comisión. Donde el celote, cuando se mete a las filas de Jesús, tiene una navaja así, y dice, estamos listos. Bueno, dame tu navaja. Y él se la entrega, piensa que se la va a bendecir, no sé qué piensa. Se la tira al río Jesús y le sonríe. ¿Qué haces? No va a necesitar eso. Y a más de uno le ha tirado la navaja al río. Y le dice, no vas a necesitar eso.
Pero Señor, yo me formé. No va a necesitar eso. El reino que yo estoy edificando no necesita eso. Señor, acá tengo mi seminario, mi título en la pared. Bueno, ahora que tiene el título de seminario vamos a romperlo. Y de paso vamos a romper todo lo que aprendiste también ahí. Para que veas el reino. ¿Cuántos me están siguiendo? Qué bueno que el Señor me llamó porque tengo 20 años en el ministerio. Y estuve en el ministerio de evangelismo y en el ministerio de sociales y en el ministerio de atención al necesitado. Buenísimo. Ahora prepárate para desaprender todo lo que aprendiste. Y eso, mi amado, rompe algo en nosotros. Quiebra algo en nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo? Sentimos que perdemos algo en nosotros. Pero Jesús dijo, bienaventurado el que por causa de mí haya perdido algo en esta tierra. Porque no quedará sin recompensa, no solo en la siguiente vida, sino también en la presente. Vivirás recompensa, hay recompensa para el que camina con Él, para el que se deja moldear por Él. Amén. Y de alguna manera Él se encargará de que todo lo que viviste en tu pasado, Él lo va a transformar en herramientas para tu futuro. Porque de todo aquello de lo que Dios te ha librado, librarás a otros. Porque de todo aquello de lo que Dios te ha sacado, sacarás a otros. Bendito sea el Señor que nos consuela en medio de las tribulaciones. Y hace unos domingos atrás hay una prédica, está en YouTube. De paso, denle me gusta, pongan la campanita. Así les llegan las notificaciones cuando subimos algo. Hay una prédica que dice, Dios está en medio de las tribulaciones. Una vez me dijo nuestro amigo Pablo Lucero, me dijo, no hay prueba sin consuelo. Siempre que Dios prueba, también consuela. Siempre que Dios procesa, también está su consolación en medio del proceso. De hecho, la gran reprensión de Dios contra los amigos de Job, la amiga compartió de los amigos de Job, fue porque se suponía que los amigos de Job le den un cordero para el sacrificio. Acerquen a Job al altar nuevamente, nos enseñaba Fran hace unos domingos. Y no le den un sermón en medio de sus tribulaciones. ¿Cuántos me están siguiendo? Que aunque eran bíblicas, que eran preciosas, le dijo, arrepiéntase de las barbaridades que dijeron. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando ellos traen el animal, porque él había perdido hasta los animales. El ataque de Satanás fue certero. Dios dijo, toca lo que quieras menos su vida. Bueno, les voy a sacar material para que adoren. Y el Señor te dio un cordero nuevo. Corderito nuevo. Proveyó sacrificio para que tu altar no quede sin ofrenda. Porque donde volvemos a conseguir ofrenda, volvemos a conectarnos con el altar. Volvemos a conectarnos con el fuego. Volvemos a conectarnos con el Dios de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay tribulaciones, pero también está Dios que nos consuela en medio de las tribulaciones, para que también nosotros consolemos a los que están pasando todo tipo de tribulaciones, con la misma consolación con la que nosotros fuimos consolados. Si Él ibas a consolar a muchos con la misma consolación con la que está siendo consolada. Siento muy fuerte decirte esta palabra, porque has huido de la casa de Saúl, aunque le serviste fielmente. David sirvió fielmente a la casa de Saúl. Era su general número 1. Mas Saúl levantó la mano contra David. Y aún así David no se iba de las cortes del rey. No fue hasta que Jonatán le dijo, huye por tu vida. Hasta que tu vida espiritual no corrió peligro, no huiste de ese lugar. Pero David, cuando tuvo que huir a las cuevas de Adulam, se encontró, se conectó con muchos otros afligidos, menesterosos, endeudados, gente que también el reino los estaba siguiendo. También el rey los estaba persiguiendo. Y de ese montón de fugitivos, afligidos y advenedizos, Dios hizo un ejército. Yo voy a tomar, dice el Señor, lo vil y menospreciado y lo voy a convertir en un ejército. Y vas a guiar muchas de esas vidas
al reino de los cielos. Y cuando tengan que despojarse de todo lo que vivieron y aprendieron, vos vas a tener una palabra de consolación en medio de sus tribulaciones. Y le vas a decir, vale la pena. He encontrado al Rey. He encontrado a Jesús a cara descubierta. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Él nos consuela en medio de las tribulaciones. Así que Jesús dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre, digan conmigo, usando mi nombre. Eso habla de que tengamos cuidado de los que usan su nombre, pero no están modelando sus caminos. Eso habla de los que están usando su nombre, pero no están edificando la casa de Dios. Están edificando otra casa. La de la Reina del Cielo. Vengan. Y si vean qué casa está edificando. Mezcló los vinos. No es el vino puro de su copa. Es una sabiduría corrupta, animal y humana. Y aunque tiene el nombre de Jesús, su fin es inmoralidad, celos, contiendas y guerras. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuántos me están siguiendo? Mi amado, no, acá no es que no hay gente con sangre, ¿eh? Acá hay gente bastante loquita. Pero el río que fluye del altar es un río puro. Es un río puro. Y cuando hay un río puro, la semilla de la contienda no prospera. La semilla de la inmoralidad no prospera. No es que aquí no hay gente tentada. Es que Él nos lava por el lavamiento de las aguas, por la palabra. Donde encuentras agua pura, corre y bebe. ¿Cuántos me están siguiendo? No es que acá en algún momento no le pinchó a alguien el bichito el celo. Y celo no es envidia del otro. Me gustó mucho una definición de Marco Brunet, que envidia o celos no es odiar al otro, sino el momento que uno deja de disfrutar quién es. No es que hay gente que no ha dejado de disfrutar en un momento quién era, pero las aguas lo limpian nuevamente y se reconcilia con quién es. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Jesús dice en esta primera etapa, no se dejen engañar con los que usan mi nombre, pero no están edificando mi reino. Vendrán guerras, rumores de guerra, todo lo que hablamos recién, terremotos, pero será comienzo de dolores. Entonces, y ahora sí empezamos dolores que nos acercan a los partos, los perseguirán, serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Amén. Y en aquel día muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán al mundo. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Esta prédica tenía una posible segunda título, como siempre. Dudé un poquito y le puse la gran tribulación. Pero también casi se llamó la gran apostasía. Porque los tiempos finales, como dice acá, el amor de muchos se enfriará, apostatarán de la fe, se traicionarán y se odiarán. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Claro, cuando habla de que muchos se apostatarán de la fe, inmediatamente imaginamos, y el que no estaba medio firme. Entonces en la primera que se puso fuerte el asunto, se tomó el palo y desapareció, no te he visto, no te he conocido. Sin embargo, el Espíritu me revelaba estas semanas que para apostatar de la fe, algún día uno tuvo que estar en el camino de la fe. Y el camino de la fe no es el camino del que hizo una oración, en nombre de Jesús te recibo en mi corazón. Camino de la fe es que un día tomó una palabra y caminó por esa palabra. Pero por causa de multiplicarse los dolores de parto, el amor de muchos se enfrió y se apartaron de ese camino. ¿Cuántos me están siguiendo? No hay apostasía si no hay tribulación. Y no hay tribulación si el reino no se está presentando como debe ser presentado. Lo voy a volver a repetir. No hay apostasía, nadie apostata de la fe. Mi amado, nadie se parta de la fe si no hay tribulación. ¿Cuándo empezaron a dejar las multitudes a Jesús? Cuando el nivel de la palabra empezó a crecer. Cuando empezó a decir, miren que el Hijo del Hombre no tiene dónde repostar la cabeza,
Cuando dijo las zorras tienen madriguera, las aves tienen su nido, yo no sé dónde dormiré mañana. Cuando dijo yo soy el verdadero pan que viene del cielo, cuando confrontó la creencia de ellos. No, el pan del cielo es el maná que comieron nuestros padres. No, sus padres comieron el maná y se murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto ya es demasiado difícil de escuchar. Y se empezaron a ir. Maestro, ¿por qué no mejor sanamos? Dijo Pedro. Porque eso renta. Porque ellos estaban en el negocio de conseguir adeptos para echar a Roma. Que el Mesías echa a los romanos. Mientras ellos querían acumular gente, Jesús estaba sacando gente encima. Estaba entresacando lo que es de lo que no es. Y de los que se iban a quedar, estaba sacándoles de encima lo que no tenía que seguir con ellos, el resto de camino por delante. Y Jesús dijo, no, bajarle a la palabra no le voy a bajar. ¿Ustedes quieren irse también? Váyanse. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Dónde iremos? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. Solo en ti hay palabras que dan vida. ¿Saben qué va a salvar a una generación de la gran apostasía cuando pasen las tribulaciones? Cuando caigan en la cuenta de que en ningún otro lugar hay palabra que dé vida. Que en ningún otro lugar está la vida, si no es en Él. Que Él lo vale todo. Cuando a una generación se le revele cuánto vale Cristo. Porque ese mercader no es que dijo, ay, qué linda perla, voy a venderte lo que tengo. No, ese mercader vio la perla y la tasó. Y cuando vio el valor que tenía, comparó, y si vendiera todo lo que tengo, llegaría a comprarla. Lo vale todo. Y lo perdió todo. Cuando uno descubre que ahí está la vida. Y la recompensa de lo que Cristo significa. Y que no hay otro tesoro en el mundo, sino Él, es cuando somos salvos del espíritu de la apostasía. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amados, la marca de los tiempos, la señal de los tiempos es cuando el reino es presentado plenamente. Cuando su camino se afina cada vez más. Para tu vida estás viendo el reino con mayor exactitud. Y es cuando uno empieza a atravesar realmente tribulaciones. Amados, nadie se va del camino cuando estamos haciendo milagros, estamos entregando profecías y estamos sanando el quebrantado de corazón. Nadie apostata. Sería un loco si alguien apostata de la fe en ese momento. ¿Cuántos me están siguiendo? Sería un muy mal negociante. Sí, cuando el reino se presenta con exactitud. Amados, han habido muchas tribulaciones. De hecho, desde los días de Juan el Bautista, el reino sufre violencia. Desde los días que Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado, desde que esa bendita palabra reino fue presentada, han habido tribulaciones. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque como bien nos dijo nuestro amigo Nico, el reino de Jesús no es de este mundo. Es un reino diferente. Ellos decían reino y se estaban sacando la espada. Ya estaban viendo dónde recolectamos gente. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque lo pensaban desde la justicia humana. Y hay gente que todavía quiere servir a Dios desde la mentalidad humana, desde la sabiduría humana. Pero Señor, esto hasta le conviene a tu reino. Y ese dice, no. Pero Señor, si yo prospero en esto, prospera tu reino. Y dice, no, tu abuela, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque estás midiendo como el hombre mide. Estás pensando como el hombre piensa. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo que le pasó a Pedro. Maestro, no es negocio que te maten. Estamos en el mejor momento. ¿Cuántos me están siguiendo? Estamos en el mejor momento. Las multitudes te están siguiendo. Mateo 15, antes del capítulo 16, antes del 16 viene el 15. Anótense esa revelación. Antes de Mateo 16 viene el 15. Y en el 15 hay una multitud al costado del monte, siendo sanada, liberada y transformada. Y en el capítulo siguiente dice, miren que ahora en Jerusalén voy a perecer, Vean la llegada de Jesús a Jerusalén. Mantos y palmas. Hosana, el hijo de David. Los muchachos decían, ¿en serio? ¿Ahora te vas a inmolar?
Ahora que en la ciudad de David te reconocieron como el hijo de David. No es el momento. Tu problema, Pedro, es que piensas como los hombres piensan. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, amados, el reino que Él ha venido a traer es un reino diferente. Su reino no se establece como la religión nos enseñó a establecerlo. No entra por fuerza, no entra por artilugios humanos, sino que al reino se entra por la obediencia al Padre. Nuestro amigo Nico nos lo dijo de esta manera. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino. No todo el que, Señor, sanamos en tu nombre, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. No, puedes tener un don y haber hecho muchas cosas lindas con ese don. Pero el reino se establece por quien hace la voluntad de mi Padre. Quien hace la voluntad de mi Padre. Por eso hemos hablado que el reino de Dios inmediatamente exige sacerdocio. Porque es un reino que se establece por sacerdocio. Por eso entendió David que lo mejor que podía hacer para su reino era ser sacerdote de Dios. Era ministrar la voluntad de Dios. Que mejor que con ropas de Saúl, él podía ser rey con un efod. Que mejor que una entrada triunfal para él sea decir, alzado puerta a vuestra cabeza y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice el coro, dice el contracanto del Salmo. Jehová, el grande en batalla. Él es el Rey de Gloria. Ser sacerdote de ese Rey, ministrar la voluntad de ese Rey, era abrir puertas al reino de los cielos en medio de su reino. ¿Cuántos están conmigo en esto? El gran misterio que se le reveló a Daniel. Él vio todos los reinos de la tierra. Él vio el reino babilónico en el cual estaba permaneciendo, pero vio que después venía el persa, pero vio que después venía el griego, pero vio que después venía el romano, pero vio que después del romano venían las 10 provincias romanas. Amén. Digan conmigo reinos de la tierra. Digan conmigo sistemas de la tierra. Digan conmigo sabiduría de la tierra. Digan conmigo fuerzas de la tierra. Ejércitos de la tierra. Digan conmigo en lo que el hombre confía. Digan conmigo como el hombre edifica en la tierra. ¿Y saben qué dio después? Una pequeña piedra que no era cortada por mano de hombres. Una pequeña piedra que no había sido dada forma por ningún sistema de este mundo. ¿Saben lo que una piedra no cortada por mano de hombre? Una piedra viva, una piedra silvestre, una piedra que nadie la talló, que nadie le dio forma. Dijo, y esta piedra impactaba contra la estatua y derribaba todos los ejércitos del mundo. Y esa piedra crecía, crecía, crecía hasta que se convertía en un monte que llenaba toda la tierra. Él dijo, el reino es como una pequeña semilla, es algo pequeño, es un muchacho que entró a Jerusalén montado en un burro. Pero esta piedra va a llenar toda la tierra. Porque mi palabra, decía él, es como levadura. Es un sistema espiritual. Es un sistema que tiene el poder de leudar todos los sistemas. Es una naturaleza que tiene el poder de absorber todo lo demás y llamarlo a sí mismo. Pero para ministrar esta palabra, tiene que hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Por eso, amados, todo hombre y mujer en la historia que ha dado vuelta la tierra con el poder del Evangelio, lo ha hecho por la voz del Espíritu Santo. Lo ha hecho por la obediencia al Padre. No lo ha hecho siguiendo el sistema de la lógica, no lo ha hecho siguiendo el sistema de la economía, no lo ha hecho siguiendo el sistema de las organizaciones humanas, ni la influencia, o quién me da un contacto, o quién me hace gancho, sino por la voz de Dios. Pudiera hablarles, ya con esto voy terminando, de muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, que a mí me han impactado
a lo largo de mi vida. Pero hay un hombre de Dios que está muy cerca de mi corazón, y es el evangelista Reinhard Bonnke, un hombre que recorrió todo el continente africano, con el poder del evangelio. Se le reconocen, hasta antes de su partida en el 2019, por lo menos 79 millones de decisiones de fe. 79 millones de personas aceptaron a Cristo, registradas en sus campañas en todo África, pero él pagó un alto precio por llenar el continente africano de la sangre del Cordero. Él fue un hombre que fue enviado por una organización misionera que le instruía cómo él tenía que hacer la labor, cuál era la tarea misionera que él tenía que hacer en aquella región, que fue en Nigeria, donde él comenzó. Y dice que la tarea, tal como se la encomendaba la organización que lo enviaba, hacía que él viajara largos kilómetros para encontrar 5 personas en un pueblo, en una aldea, y estaba todo en base a folleterías y en base a estudios bíblicos programados, y realmente los africanos no adherían a la labor misionera que lo estaban enviando. Hasta que una noche, dice que él estaba por dormir, él estaba con su familia, con su esposa, con sus hijos, en pleno Nigeria, nombre alemán, él es alemán, era blanco, así como el amigo Fran. A mí me parecía Reinhard Bonnke. Y dice que esa noche él vio en visión el continente africano, tenido por la sangre de Cristo, que desde el sur hacia el norte se iba tiñendo todo de la sangre de Cristo, y escuchó una voz que dijo: África shall be saved. África será salva. Y hasta ese momento a África se la conocía como el cementerio de los misioneros. Estamos hablando de los años 70. África era el cementerio de los misioneros, misionero que moría en África. Si no se lo comían los caníbales, morían por una peste, o se hundía su ministerio porque no prosperaba. Estaban llenos de brujos, y señores brujos se secaban. Los misioneros se deshidrataban hasta secarse y morirse. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero esa voz le dijo: África será salva. Inmediatamente Dios le dijo: quiero que empieces cruzadas masivas en todo el continente, y le mostró por dónde empezar. Y él se levantó y fue a la organización a contar lo que Dios le mandó a hacer. Le dijeron: no, nuestra organización no organiza cruzadas. Vos seguís con la tarea que nosotros te mandamos a hacer. A él le pagaban un sueldo para hacerlo, él tenía un subsidio como misionero enviado por la organización que lo enviaba. Pero dice que por 4 noches él cerraba los ojos en la cama, veía la visión, y esa voz llenaba la habitación: África shall be saved. Hasta que la 4ª noche dice que él se levantó y dijo: Señor, yo te creo, pero para hacer lo que me estás pidiendo que haga, yo tengo que abandonar todo lo que aprendí en la escuela de misioneros, y tengo que abandonar todo lo que la organización que me envía me manda que haga. Y si yo renuncio a lo que ellos me mandan a hacer, tampoco tengo el subsidio, el sueldo con el cual nos mantenemos acá en Nigeria, y tengo no sé cuántos hijos. Entonces el Señor le dijo: tranquilo, si tú no lo quieres hacer, viento y respiro vendrán de alguna parte, pero yo a ti te dejo. Mi mano, la salvación es tuya, pero lo que iba a hacer contigo yo ya no lo haré, porque África shall be saved. Será salva. ¿Cuántos me están siguiendo? Mi amado, Dios no le asusta si alguno de nosotros, por causa de la tribulación, damos un paso atrás. ¿Cuántos me están siguiendo? Mardoqueo le dijo a Esther: ¿quién te dice que para un día como este fuiste creada? Eras tú. Pero tranquila, viento y respiro vendrán de algún lado. El pueblo no quedará cautivo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amigo, me compartía, amigo, esa noche hablaste conmigo, que predicaste hace 2 domingos atrás. Me ministró profundamente cuando Moisés subió al monte, y cuando bajó inmediatamente estaban haciendo un becerro de oro.
¿Cuántos recuerdan eso? Inmediatamente estaban levantando un sistema del cual Dios lo estaba queriendo purificar y lo llamaban Dios. Este es Jehová, el que nos sacó de la tierra de Egipto. Solo que le daban la forma que ellos aprendieron. Y Dios le dijo, deja que mi ira se inflame y los consuma. Y Moisés dijo, y le dijo, y haré de ti una gran nación. ¿Sabe qué significa eso? Mis planes se cumplirán. Mi promesa a Abraham se cumplirá. Yo haré de su simiente una gran nación. Pero Moisés dijo, no, hazlo con estos. Hazlo con estos. Y esa noche el amigo me decía, sí, a mí me decía, ¿cómo me estaba predicando a mí? Decía, el león está rugiendo por ustedes, decía. Y yo sentía el Espíritu Santo decir, si Cristo está rugiendo, está diciendo, hazlo con estos, no con otros. Dice Hebreos 11, lean Hebreos 11. Cuenta cómo por la fe estos hombres hicieron la voluntad de Dios. Y muchos de ellos dice que por la fe echaron a correr ejércitos enemigos, apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones, alcanzaron promesas. Pero dice que también por la fe otros fueron perseguidos, aserrados, muertos a filo de espada, se escaparon de cueva en cueva, de los cuales el mundo no era digno. Pero dice que hay una multitud de testigos que los alienta. Y que dice que lleguen a la meta. Que lleguen a la meta. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? El resto es historia. Reinhard Bonnke redactó una carta de renuncia. La esposa lloraba. Nos vamos a quedar sin sueldo. En medio de África. En medio de Nigeria. Pero cuando ese hombre predicó la palabra, los enfermos sanaron, los cautivos se liberaron y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el otro día vinieron 10.000, y el otro día vinieron 20.000, y el otro día vinieron 100.000. Y en algunas cruzadas, vieron que las sabanas africanas son enormes, llegaron a ver 1,5 millones de personas. Para que se den una idea, un estadio de River son 90.000 personas. No llegamos ni a 100.000. Y en sus cruzadas había 1,5 millones. Y dice, y ocurrían cosas que ni siquiera ocurrían antes de que yo tomara el manto que Dios me ofreció. Lo cual entendió que esas señales eran parte del llamado que Dios le ofreció. Si él no lo recibía, él iba a seguir siendo el misionero que hacía lo que él creía que Dios quería que hiciese. Y ese manto hubiese estado en manos de alguien. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Cuando este hombre cuenta, cuando él estudió en la escuela de Rick Howells, un hombre que vivía por fe. Era un instituto que, para que se imaginen, se mantenía a base de oración. Un edificio hermoso en Gran Bretaña. Pero cuando el director, Samuel Rick Howells, pasaba por las aulas, decían, oren, porque se acerca el invierno y no tenemos carbón para calefaccionar el instituto. Y dice, ¿y cómo van a comprar? Oren, Dios nos librará. Y dice que al otro día ellos estaban en medio de sus clases y Samuel Rick Howells venía y decía, den gracias a Dios, ya apareció el carbón. Y así se mantenía. Oren para que tengamos comida para el mes que viene, para todos los estudiantes de planta. Y venía y decía, den gracias a Dios, decía a los pocos días, porque Dios ya nos libró y está el recurso de un mes. Porque un día le preguntaron a Reinhard Bonnke, ¿de dónde sacabas la plata para hacer una cruzada? Él a veces hacía hasta 5 cruzadas al año en África. Y él decía que yo aprendí con Samuel Rick Howells. El padre de Samuel Rick Howells fue hasta enviado a África en su tiempo, por fe. Hasta la plata del boleto se lo dieron en la calle antes de él salir a tomar el barco para África. Y él ahora estudiaba en la escuela de su hijo. Y Reinhard Bonnke dice, un día nos mandaron a predicar una ciudad, a mí y a otro estudiante, como unas prácticas ministeriales. Y fuimos y predicamos en esa iglesia. Dice, y la gente estaba contenta. Y un matrimonio nos invitó a comer después de la prédica, después de la reunión. Y fuimos a cenar a su casa y se hacía tarde. Teníamos que tomar el tren para volver al instituto. El tema es que el instituto nos pudo dar plata para ir, pero no para volver. Y cuando dijeron, Samuel, ¿cómo volveremos al instituto? Porque tenemos que tomar un tren de otra ciudad. Dios los librará. Y ellos se fueron a la ciudad a predicar.
Dice que se fueron a comer esta familia y dice que el compañero le decía a Reinhard Bonnke, dos jóvenes estudiantes, si le pedimos a la familia si nos da los 8 peniques que necesitamos para el boleto de vuelta, son 8 peniques. Si pudieron gastar las libras que gastaron en la cena que no hicieron, 8 peniques, ¿qué puede ser para ellos? Y dice que Reinhard Bonnke le decía, no, él hablaba así el alemán, no, porque si nosotros se los pedimos, nunca sabremos si Dios nos provee o no nos provee. Y entonces el Dios de Rick Howell nunca será nuestro Dios. El Dios de Elías nunca será nuestro Dios. El Dios que hacía milagros por la sombra de Pedro nunca será nuestro Dios. Tenemos que saber que Dios está con nosotros. Oh, está bien, decía el amigo. Terminaron de cenar y este matrimonio dijo, los acompañamos a la estación de tren. Oh, bueno, dijeron. Iban camino a la estación de tren fingiendo demencia, porque no tenían el dinero para el tren. Decía, Reinhard, ahora se van a dar cuenta que no tenemos para comprar boleto y nos van a dar. No, le vamos a decir que nos acompañen hasta la esquina y nosotros iremos solo a la estación. Porque si no, nunca sabremos si el Dios que sostuvo el ministerio de Rick Howell es nuestro Dios. Así que se despidieron del matrimonio y cuando iban encarando para la estación, a las 12 de la noche, una mujer aparece corriendo a lo lejos en la calle. ¡Esperen, esperen! ¿Qué? Cuando llega hasta el lado de ellos, le agarra la mano a Reinhard Bonnke así y dice, tengo que darte esto. Y se va corriendo. Y cuando él abre su mano, habían 8 peniques para los 2 boletos de tren. Y dice, y levantamos las manos en medio de la calle y dijimos, ¡aleluya! El Dios de Rick Howell es nuestro Dios. Eso es el reino de los cielos. No es administrado por ningún sistema de sabiduría de este mundo. Eso tiene que ver con tu economía, tiene que ver con tu llamado, también tiene que ver con todo aspecto de tu vida, con tu propósito, con tu destino, con tus emociones, con tu identidad. Tienes que saber si el Dios de Rick Howell es tu Dios. Entonces dice Reinhard Bonnke, cuando Dios me llamó a hacer estas cruzadas y el ministerio misionero no me respaldaba, yo no tenía donadores, no tenía gente que auspiciara las campañas. Así que todos los días, todos los meses, armar el escenario, traer los parlantes, traer todo lo que significaba la organización de esa cruzada, que eran de millones de dólares. Todas las veces que hacía una cruzada, para mí era como ver que Lázaro se moría. Estaba frente a un imposible y ya estaba con 4 días de muerto y ya echaba olor. Y cada vez Lázaro volvía a resucitar. Cada vez que estaba ya con 4 días de muerto, Lázaro volvía a resucitar. Y él terminó predicando hasta su ancianidad, hasta los 80 y pico de años. Dice, y hasta el día de hoy, cada vez que estoy frente al imposible, Lázaro vuelve a resucitar. Yo sé, porque ese día los 8 peniques llegaron a mi mano, que Dios siempre estaría conmigo. Si Dios me puede dar 8 peniques en Gran Bretaña, me puede dar el dinero para una cruzada en África. Él es tu Dios.